presenta tres caras y tres bordes, ¿sí? La cara anterior, bien, presta inserción al músculo clural, bien, y separada de la cara anterior por los bordes internos, por el borde externo, que ahí lo vemos en las fotos, están las caras posterior interno y posterior externo, que también prestan inserción al músculo clural, bien, y todo esto está tapado por el vasto interno y por el vasto externo del cuádriceps. Estos bordes internos y externos no están muy definidos. El que sí está muy definido es el borde posterior. El borde posterior está definido por la línea áspera del fémur, ¿sí? La línea áspera del fémur recorre todo el fémur longitudinalmente, bien, y está conformado por el labio externo y el labio interno, y por el intersticio de la línea áspera, bien, que es el espacio entre ambos labios. El labio externo presta inserción al vasto externo, el labio interno presta inserción al vasto externo. O sea, el interno con el interno y el labio externo con el vasto externo. Este medio que recién mencioné, que sería el espacio intersticio de la línea áspera, ¿sí? Presta inserción a los aductores del muslo por arriba y por abajo a el bíceps clural. Juani, ¿sí? escúchame, pausa. Sí. Es brillante esto. Pero no se asusten con el tema de cuando nos toquen músculos y no vamos a ver inserción y origen de todos los músculos, sino de los principales. Y ahí, como está nombrando las inserciones del vasto interno y el vasto externo, con que ustedes me digan que en un futuro se inserta en la cara externa o en la cara interna del fémur, está perfecto. No necesariamente vayan a lo que está haciendo Juani, que es increíble, ¿sí? Pero que se entienda eso. ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí. Pasa que, Bien. bueno, yo ya Sí, ya tengo sé que ya todo te en estás sesión. metiendo, te estás recontrametiendo y está buenísimo. Dale, seguí. Perdón que te Bueno, interrumpí. no pasa nada. La línea entonces áspera termina de diferentes maneras, en inferior y superior, bien. En inferior se divide por las líneas supracondileas lateral y medial, ¿sí? Que junto a los cóndilos femorales forma el hueco popliteo, ¿sí? Por la parte superior se divide en tres líneas, ¿sí? Línea externa, línea media y línea interna, ¿bien? La línea externa presenta la inserción al, si no me equivoco, al vasto externo y el glúteo mayor, y la línea media presenta inserción al músculo pectineo y al músculo el aductor, ¿bien? Y por último, la línea interna presta inserción al vasto interno, ¿sí? Después seguimos con la epífisis, o sea, la parte final del hueso, de la parte superior, que bueno, que se ve ahí, bien, que está conformada por la cabeza articular o cabeza femoral, bien, que tiene una forma, como se ve ahí, semiesférica, ¿sí? Que su función es encajar con la cavidad condilea del coxal, formando así la articulación coxofemoral, ¿sí? Después seguimos un poco más abajo con los trocánter mayor y menor. Bien, el trocante mayor es una eminencia ósea de forma... Te fuiste de la articulación, no importa, dale, seguí. Sí, sí, pasa que estoy explicando los huesos y Está bueno, lo bien, quise perfecto, explicar dale. bien detallado. ¿Cómo es? Entonces, el trocante mayor, bien, presenta dos caras y cuatro bordes, bien. La cara, la cara externa y la cara interna, ¿bien? La cara externa presenta la cresta del glúteo mediano, donde ahí se inserta el glúteo mediano, y la cara interna presta inserción al obturador externo, el obturador interno y al géminis. Después va a presentar el borde posterior y el borde anterior, el borde, no, perdón, el borde superior y el borde inferior. El borde superior presta inserción al músculo piramidal. El borde inferior, desde ahí comienza
el cuádriceps plural y el vasto externo. Después, el borde posterior es la inserción con el cuadrado plural, ¿bien? Y el borde anterior con el glúteo menor. Después seguimos con el trocante menor, ¿bien? Que es el punto de inserción con el músculo psoas ilíaco, ¿bien? Estos dos trocantes se unen por las líneas intertrocanterianas, ¿sí? Que está la línea intertrocanteriana superior y la línea intertrocanteriana anterior y la superior. Que básicamente son espacios que quedan entre los trocantes, ¿es así? Tal cual, que los une, ¿sí? Después seguimos con la epífisis inferior. No, me faltó el cuello anatómico. El cuello anatómico une lo que dije recién, la cabeza femoral con los trocantes, ¿sí? A la cabeza femoral la une por arriba y por adentro, y a la cabeza y a los trocantes por abajo y por afuera, ¿sí? Después vamos a tener lo que sería la parte de abajo, o sea, la parte inferior, la epífisis inferior del fémur, bien, que está conformada básicamente por dos cóndilos, el cóndilo interno y el cóndilo externo, que ambos forman la tróclea, que es un espacio liso, que es muy importante para la articulación femorotibial. ¿Bien? Bien. El cóndilo interno, bien, presta inserción básicamente a lo que sería el ligamento lateral interno de la rodilla, ¿sí? Mientras que el cóndilo externo, que es más grande, ¿sí? Presenta la tuberosidad externa, la cual presta inserción al ligamento lateral externo de la rodilla, al gemelo externo, ¿sí? Y al músculo popliteo. Después, las caras medias las dos caras medias de ambos cóndilos es donde se insertan los ligamentos cruzados, y la cara inferior, la cara posterior y la cara anterior, bien, forman la tróclea, que antes lo había mencionado. Bien, después seguimos con lo que sería la tibia, ¿sí? Que la tibia también tiene una epífisis superior, la cual es la que se articula con el fémur, ¿sí? Es muy ancha, la cual presenta en su cara superior el platillo tibial, donde de ahí emerge una eminencia llamada espina tibial, la cual se encaja. Son dos, Juani, son los platillos tibiales. Dos platillos tibiales, bien. Que ahí nace la espina tibial, la cual se encaja con el espacio intercondileo del fémur. Que están unidos por dos escotaduras, escotadura interna y escotadura externa. Bien. También presenta dos cavidades glenoideas, bien, las cuales descansan, las cavidades glenoideas descansan en la tuberosidad tibial. La tuberosidad tibial tiene una tuberosidad interna y una externa, ¿sí? También la tibia va a presentar cara anterior, cara externa y cara interna. Va a presentar bordes posterior, interno y externo, ¿bien? Y por último, la epífisis inferior, ¿bien? De la tibia, va a estar conformada principalmente por el malleolo tibial, la cual es el punto de unión con el astrálogo, ¿sí? También va a presentar la línea sólea, la cual es la inserción con el músculo sólido. Y por último, la rótula es un hueso redondo, ¿sí? Y un hueso plano, el cual es el punto de unión de las cuatro cabezas del cuádriceps que forman láminas tendinosas para formar el tendón del cuádriceps. Yo lo tengo como medio triangular, Juani, ¿eh? El cual. La rótula. Sí, claro, es triangular, pero también es redondeado y es plano. Bien, ¿sí? y escuchá, y ese es... Bueno, perdón, sí, te interrumpí. Bueno,
No pasa nada, no pasa nada. Y, ¿cómo es? Se unen las 4 cabezas del cuádriceps en láminas tendinosas para formar el tendón del cuádriceps, ¿bien? Y después la rótula presenta 3 estructuras, ¿bien? Vamos a tener el vértice, que sería la parte inferior de la rótula, la cual tiene forma de punta, ¿sí? La parte superior se va a llamar base, la cual sirve de inserción con el cuádriceps, y la parte posterior o superficie posterior es la que se inserta con la superficie del hueso fémur, ¿sí? Y bueno, y ahí quería mostrar un par de fotos, bien. Bueno, por ejemplo, ahí hay daños de superficie articulares, ¿sí? Por golpes, y sigue Wanda. Wanda. Bueno, yo voy a hablar de los movimientos que, o sea, de los músculos no voy a hablar mucho porque todavía músculos no vimos, o sea, voy a hablar un poco cuáles son los músculos que hacen la flexión, cuáles son los músculos que hacen la extensión, así que ya podés pasar. Bien, primero voy a hablar de los músculos de la extensión, o sea, los músculos que hacen la extensión, que son 4, que son el recto femoral o también llamado recto anterior, el vasto medial o también llamado vasto interno, el vasto lateral o también llamado vasto externo y el vasto intermedio, ¿sí? El recto femoral es el músculo más anterior del compartimiento anterior del muslo y es un músculo que se llama el músculo del puntapié o del paso, ya que es el que, bueno, por la función que cumple, es el que extiende la pierna, la articulación de la rodilla y bueno, también flexiona la cadera, ¿sí? Después ya el vasto medial o vasto interno es el músculo más medial del cuádriceps, que también se encuentra en el compartimento anterior del muslo. Y nada, son 2, ¿sí? O sea, está conformado por 2 unidades. El vasto medial, largo proximal, y el vasto medial oblicuo distal, ¿sí? El vasto medial largo es el que extiende, ¿sí? la pierna, la articulación de la rodilla, y el vasto oblicuo lo que va a hacer es estabilizar la rótula al momento de la extensión. ¿Estamos? Después ya el vasto lateral es también, bueno, está en el compartimiento anterior del muslo. Y nada, cuando el vasto lateral se contrae, hace que, bueno, también se estabilice la rodilla. Y a causa de esto, se provoca la extensión de la pierna, la articulación de la rodilla, y esto quiere decir que la pierna se aleja de la nalga, ¿sí? Y bueno, más que nada el vasto intermedio también hace lo mismo, o sea, solo se inserta en una articulación que es la rodilla, y bueno, todos estos 4 músculos son los que forman la extensión de la rodilla, ¿sí? Perfecto. Bien, después pasamos a la flexión de la rodilla, que en estos que voy a nombrar también en los 2 primeros se va a encontrar la rotación lateral y en los últimos 4 se va a encontrar la rotación medial, ¿sí? Bien, los que provocan la flexión tenemos el bíceps femoral o cabeza corta, que la cabeza corta del bíceps femoral es un músculo de compartimiento posterior del músculo del muslo, perdón, y es el más medial de las 2 cabezas, ¿sí? Y obviamente es o sea, es el músculo de los isquiotibiales, ¿sí? Y lo que va a hacer esto es flexionar la pierna, la articulación de la rodilla, y, como les decía, va a rotar lateralmente hacia afuera, digamos, a la tibia, ¿ok? Después el bíceps femoral cabeza larga, está también en la parte, o sea, de las 2 cabezas es la parte más lateral, y es un músculo del compartimento posterior del muslo, y forma, esto es importante, forma el borde de la fosa poplitea, así que es el huequito que tenemos atrás. Y también flexiona la pierna, la articulación de la rodilla, y también rota la tibia lateralmente hacia afuera. Esos 2 son los de la rotación lateral. Ahora los que siguen ya también cumplen la flexión, pero también cumplen la rotación medialmente hacia adentro, ¿sí?
Tenemos el músculo grácil, que es un músculo de compartimento también, todo esto es de la parte posterior del muslo, y es un músculo que forma, o sea, con otros músculos, la pata de ganso, ¿sí? Que Sí, es el Juan, sartorio. y también se llama Sí. recto interno, que es más conocido quizás. Ah, sí, 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 lo había visto. Nada, Lo podemos forman la encontrar de pata las de dos maneras, ganso, obviamente. claro. Que la pata de ganso la forman el sartorio, el grácil y el semitendinoso. Y también es flexiona la pierna y ya esto es rotación hacia adentro, ¿sí? Después el sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo, ¿sí? Y también flexiona la pierna, rotación hacia adentro. El semimembranoso, que es el más profundo, ¿sí? Y con el semitendinoso también flexionan la pierna y la rotación. Y por último tenemos el gastrocnemio, y este solamente flexiona la pierna, pero cumple la misma función que los demás. Así que eso sería más o menos lo mío. Perfecto, Wanda. Por y Ro, ¿están? Arrancabas vos, Jorge. Ah, bueno, dale. Listo, bueno. Nosotros vamos a hablar de los ligamentos, de los Jor, un poquito más meniscos. fuertes. ¿Podría subir el Ahora volumen? me acerco. Dale. A ver ahí, probando, Sí. probando. Ahí está un poquito mejor. Bueno, nosotras vamos a hablar de los ligamentos y los meniscos y las bolsas sinoviales. Yo voy a comenzar hablando del ligamento rotuliano, o también conocido como tendón. Ahí va la imagen. Bien. Es la continuación del tendón común con inserción en el cuádriceps femoral. Se extiende desde la rótula hasta toda la tuberosidad de la tibia. Bueno, seguimos con el siguiente ligamento. Bien, yo voy a hablar del ligamento popliteo arqueado, que sería el más chiquitito, el que está verde, que se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la apófisis esteloide de la cabeza del fémur, perdón, del peroné, que sería esto que está acá atrás, y fortalece la región lateral inferior de la cara posterior de la articulación. Seguís vos, Jorge. Bien, seguimos con el ligamento colateral de la tibia. Es ligamento colateral, se le nombra colateral medio interno también. Ese es el que está al costado, digamos. Son los que le van a dar estabilidad y que no haya movimientos excesivos para los costados. Y bueno, es un ligamento amplio y plano sobre la superficie medial de la articulación, que se extiende desde el cóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial de la tibia. Bueno, seguimos con el próximo. El próximo es el ligamento colateral del peroné. Pará, volvé atrás. El- Es ahí. la misma foto, porque como son dos que son parecidos, es como uno de un lado, uno del otro. Este ligamento es redondeado sobre la superficie y se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza del peroné, que sería el más chiquitito. Refuerza la cara lateral de la articulación. Perfecto. Bien. Ahora sí. Bueno, están los ligamentos intracapsulares, que son los ligamentos que se ubican dentro de la cápsula y que a su vez como que conectan el fémur y la tibia. Son ligamentos cruzados, y bueno, yo voy a hablar del ligamento cruzado anterior, que bueno, en la foto podemos ver que, o sea, son iguales, forman como una cruz. El ligamento cruzado anterior sería el que está de color rojo, y es un ligamento que se extiende en dirección posterolateral desde el área intercondínea de la tibia, o sea, como desde abajo,
hasta la superficie medial del cóndilo lateral del fémur. Este ligamento limita el movimiento de hiperextensión de la rodilla y evita el deslizamiento de la tibia sobre el fémur. Jorge, si lo llevas al ámbito del fútbol, es el ligamento que más se rompe, lamentablemente. Bien, yo voy a hablar del ligamento cruzado posterior, que sería, ¿se puede bajar la foto? Es Perfecto. el azul. Se extiende desde la dirección anteromedial y desde una secreción del área intercondilea posterior de la tibia y el mecanismo lateral, hasta la superficie anterior de la cara, del cóndilo medial del fémur. Y el ligamento cruzado posterior evita el deslizamiento posterior de la tibia cuando la rodilla se flexiona. Excelente, excelente. Ahora vamos a hablar de los discos articulares, que son 2 discos de fibrocartílago, que está entre el cóndilo tibial y femoral, que ayudan a compensar las formas irregulares de los huesos y a la circulación de líquido sinovial. Voy a arrancar por el menisco medial, que es una pieza semicircular de fibrocartílago. Su extremo anterior está unido a la fosa intercondilea, Intercondilia, sí. no me sale la palabra. No importa. Por delante del ligamento anterior, y su extremo posterior está unido a la fosa intercoidea posterior de la tibia. No sé si se entendió porque las palabras son re difíciles. No importa, fíjense que lo importante es que hay uno que está como una O cerradita y el otro es una C, como una semiluna, ¿sí? O algo semilunar. Chicos, los estás escuchando, lo invité a Richard, ¿sí? Para que, nada, porque está recontra bueno. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gracias, Richard. Ariel. Buen día. La verdad que está muy bueno. ¿Sí? No, de aparte las fotos, Richard, no sé cómo hacen esto. Mirá lo lejos que estoy para que Escuchá, en 4 años te quedas sin laburo, Busi. Sí, Alguno de estos agarra anatomía, ¿eh? sí. Me queda poco. ¿Seguimos? ¿O? Sí, perdón. Sí. Digan, perdón. Bueno, acá se ven como los meniscos como tienen como forma de media luna. Bueno, ya habló antes Rocío del menisco medial, yo voy a hablar del menisco lateral. Es una pieza casi circular de fibrocartílago. Su extremo anterior se une a la inminencia intercondilia de la tibia y por fuera y por detrás del ligamento cruzado anterior, que ya lo habíamos nombrado antes, mientras que su extremo posterior se une por detrás de la inminencia de la tibia y por delante con el extremo posterior del menisco medial, que es el menisco que nombró Rocío antes. Perfecto. Bien, por último vamos a hablar de las bolsas o bursas sinoviales, que son como saquitos llenos de líquido para lubricar las articulaciones, que son 3. ¿Quién arranca mejor, vos o yo? Yo. Dale vos, sí. Están las bolsas prerotulianas, que están entre la rótula y la piel. Bien. Que sería el huequito más grande que está en celeste. Bien, está también la bolsa infrarrotuliana. Acá todo dice, ponele ahí abajo, en la que está abajo del todo dice infrapatelar también, porque patelar digamos que es como un sinónimo de rótula. Y bueno, esa que está abajo del todo y se ubica entre la región superior de la tibia, como se ve ahí,
y el ligamento rotuliano. Y por último, la bolsa suprarrotuliana, que está entre la zona inferior del fémur y la superficie del músculo cuádriceps femoral. Y ya Perfecto. terminé. Y bueno, Y hay yo una como para hacer, bursitis. claro, tal cual eso, quería mencionar que, bueno, que la foto muestra cómo la bolsa se puede inflamar y cuál es la diferencia, ¿sí? Su Sí. tamaño normal con un tamaño inflamado. Eso es una bursitis, sí, excelente, chicos. Tremendo. ¿Falta Santi o estoy equivocado? Sí, sí, profe, falto Ahí yo. viene. Bueno, yo voy con lo último, que es la articulación de la rodilla, que en sí, cómo se forma, qué componentes tiene. Es importante saber que la articulación de la rodilla es una de las más importantes y complejas del cuerpo humano. También es importante saber que es muy similar a a la del codo. Bueno, en lo que es la articulación de la rodilla, tenemos femorotibial y la femoropatelar. La femoropatelar está entre la parte posterior de la rótula y la cara anterior distal del fémur, y después la femorotibial en la epífisis distal del fémur y en la epífisis proximal de la tibia. También es importante saber que, bueno, como ya contaron los chicos, que en el cuerpo humano esa articulación, bueno, con la bolsa sinovial que acaban de contar las chicas, hace el funcionamiento y le da movimiento para que los huesos en las uniones no sufran lesiones. Igualmente, como también lo contaron, sufren lesiones. Ejemplo, en deportistas puede ser la más común, que es la de rotura de ligamentos cruzados. También es importante saber que también pueden sufrir diferentes lesiones por envejecimiento, por deterioro del cuerpo humano, pueden tener artrosis también, pueden sufrir bastantes problemas en la rodilla que, que lo complican. Y también es importante saber que la articulación de la rodilla es como la más importante del cuerpo humano. Perfecto. Chicos, excelente. Juani, ¿algo más? Juani, ¿algo más? No, eso. Básicamente que, bueno, es una articulación muy importante en el cuerpo humano, ¿sí? Es re compleja, la más compleja del cuerpo humano, ¿sí? Sostiene mucho peso corporal. Y bueno, y al soportar tanto peso corporal y a ser tan compleja, sufre muchas lesiones, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Excelente. Bueno, que también para agregar, yo la verdad me la pasé bien estudiando esto, es muy interesante y nada, aunque sea un poco complejo los nombres y eso, es muy, muy lindo de aprender. Bueno, me alegro mucho, Juani. Bueno, siguiente grupo. Quedan 3 minutos. Profe, Podemos llegar a meter, sí, perdón que tardamos mucho. No, no pasa nada. Al contrario, ahora voy a hablar con Richard a ver cómo sigue lo mío. Chicos, ¿quién sigue? ¿Podemos nosotros articulación de codo o Sí. no sé en Sí, qué orden perfecto. estaban? Sí, sí. No sé. Dale, Mari. Ahí está, Lo que sí quedan 2 minutos y tobillo. medio y se corta y volvemos a entrar. Pero arranquen, ¿sí? Ya tienen para Bueno. Sí, compartir ¿no pantalla. querés arrancar directamente con el otro? Sí, ¿Al ¿no? otro Así no le cortamos. Nos vamos. No pasa nada. Bueno, Nos quédate, vamos, Richard, un igual. segundo. Sí, y quiero decir una cosita, ¿sí? Que sea interesante, que anatomía sea interesante para los chicos, tiene mucho que ver con el profe. Nada, cero, Así Richard, me que- pintaron la cara recién. No, obviamente, y sí, uno cuando es docente lo que trata es que sus estudiantes sean mejores que uno. Ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos, ¿no? Quédate tranquilo igual. Ya está Así la cumplido. fisiología y todo lo que tiene que ver con los profesores de educación física, cada vez somos mejores. Eso es parte. Y me parece que el gusto, nosotros estamos justo ahí, estaba hablando con Maru, estamos terminando de reconstruir nuestro proyecto, ¿no? Siempre, viste que es dinámico y se va cambiando. Y parte tiene que ver con eso, con la motivación que puedan generar los profes hacia ustedes y que les hagan interesantes las materias. Así que el trabajo de recién haya sido muy bueno
me parece que también tiene mucho que ver con vos, Ariel. Así que por un par de años más vas a tener Trabajo. lugar asegurado, sí. Los invito a un asado a los 50 entonces. Bueno, Bueno, dale, de salgan paso te y espero. volvemos a entrar. Richard, quédate un segundo. Dale. Básicamente te quiero preguntar sobre... se me complica para llegar a cumplir todo el plan anual, Ricardo. No sería un problema. ¿No sería un Tendrías que problema? después articularlo con la fisiología del año que viene. Porque fíjate que yo tendría que haber terminado en el cuatrimestre el tercer capítulo y recién estamos finalizando el capítulo 2 y yo todavía no hablé de músculo. ¿No importa entonces? No, lo que vos tenés que pensar es esto. ¿Qué vas a hacer este año que te sirva para articular con la fisiología del año pasado, del año que viene? Y que en todo caso, ¿qué tema podés trabajar paralelamente con la fisiología del año que viene? ¿Y qué tema es esencial que lo trabajes este año? Sigue Por más que no sí. la 3. Quizás tenés que Bien. meter la unidad 5 antes que la 3. ¿Entendés? Bien. Pero bueno, tenés que rearmarlo en eso para que lo que te falte completar... Para que ¿sí? lo vean todo, aunque sea por arriba. O, en todo caso, hacemos alguna actividad excepcional de una clase, un taín que tenga que ver con la anatomía, y Sí. en ese lugar metes esta actividad. Escuchá, se corta en cualquier momento. Yo pienso dar clases desde allá, desde cuando me vaya de viaje, así que Bueno, eso perfecto, no... no hay ningún problema. Bien.